Cada vez que entramos a Internet y leemos los contenidos de algún medio de comunicación o cuando utilizamos las redes sociales en las que tenemos datos personales, alguien más rastrea lo que hacemos en la web. Una investigación realizada por el sitio Pijama Source documenta que las compañías Facebook, Google, Twitter y Amazon rastrean permanentemente con fines comerciales información de sus usuarios. Es decir, nuestra información personal y detalles sobre las páginas de Internet que visitamos es vendida a otros porque revelan parte de nuestro comportamiento como consumidores de diversos productos. ¿Por qué nuestra información puede utilizarse con fines comerciales? ¿Quién protege la confidencialidad y disponibilidad de nuestros datos? De eso platicamos y también platicamos acerca de la conciencia que debemos de tener de lo que autorizamos a que hagan con nuestros datos personales los sitios a los que visitamos o de los que formamos parte vía redes sociales o algún perfil creado ex profeso por nosotros. Así que para platicar acerca de eso tenemos el gusto de dar la bienvenida aquí a Ángulos a César Veró. Él es profesional de seguridad informática y nos da mucho gusto dar la bienvenida. Bienvenido, César. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por tu invitación al programa. También está con nosotros Gustavo Acosta, director de Innovación Gubernamental en Zapopan, y esa dependencia también se conoce como Zapopan Lab. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Ricardo, por haber invitado. No, pues al contrario. A ver, lo primero que les quiero preguntar es casi una obviedad. ¿Todas las páginas de Internet a las que entro se quedan con alguna información personal mía, sea, por ejemplo, mi dirección IP o la geolocalización desde donde estoy, y en todo caso algunas cosas como cuántas veces las visito y para qué? La respuesta es sí, es decir, Todas. No todas, es decir, muchas de los servicios o páginas utilizan la información muchas veces de los cookies, que es finalmente la memoria que utiliza también el explorador para poder navegar de una manera pues mucho más fluida y pues trata de recopilar cierta información, y mucha de esta información, pues la más valiosa para las empresas y para algunos gobiernos en el mundo es la información personal. Que sería desde el nombre hasta dónde estoy localizado. ¿Mi poder adquisitivo también se puede ver ahí? Bueno, en realidad, finalmente toda esta información está tratada de ser segmentada, ¿sí?, por empresas que tratan de darle un uso, en este caso un uso publicitario, de crear bases de datos, de trabajar con estas bases de datos en mercados negros donde puedo vender a terceras empresas, y donde finalmente el uso que se le da precisamente es tratar de hacer perfiles que luego pueden ser utilizados por las empresas para sus propios negocios. Ahora, eso en las páginas que visito, solamente en las páginas de Internet, pero en las páginas en las que yo me inscribo, en donde me aparece por ahí una letanía, prácticamente una Biblia, que se llama Términos y Condiciones, y que yo en menos de 30 segundos la reviso completita y le digo, sí, acepto todo esto, en realidad lo que estoy haciendo es aceptar que se haga uso de esa información para esos fines. Claro, estás haciendo una sesión de derechos muchas veces, y digo, también por lo que comentas, básicamente el usuario no va a leer esta oración gigantesca, pero lo que puede pasar es algo. Estas compañías se hacen dueños de los datos, del contenido que subas, y a su vez tienen un periodo de retención de al menos 2 años sobre los mismos. Puede ocurrir el caso donde tú simplemente puedes terminar la cuenta, pero, ahí está el gran pero, los datos siguen ahí. O sea, ahí van a permanecer y los van a utilizar para quién sabe qué. Exacto, puede ser desde fines publicitarios, desarrollo, publicidad enfocada en X o Y producto, y conforme la tecnología va avanzando, ya por ejemplo puedes detectar contenido dentro de imágenes, videos, entonces muchas veces no tienes que poner una palabra clave, simplemente tiene que aparecer algo ahí, un bebé por ejemplo, y tienes una publicidad enfocada a productos infantiles. O gatitos, ¿no? Si tú subes muchos videos de gatitos, Sí. resulta que te aparecen tiendas de mascotas, casualmente ahí en tu perfil de redes sociales. Ahora, ¿qué es lo que sí le permito cuando creo, por ejemplo, una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, una cuenta de alguna red social? ¿Qué es lo más común que yo le permita, sin haber leído, que haga uso de mis datos personales?
Pues finalmente todo lo que tú publicas se va a una base de datos, ¿no? Incluso tú cuando quieres acceder a tu base de datos de Twitter, te la da históricamente desde el momento en que abriste Twitter hasta el último momento que posteaste algo. Y lo mismo pasa en Facebook. De hecho, acaba de generarse una nueva aplicación de búsqueda pues mucho más efectiva en Facebook, donde ya puedes buscar post que hayas hecho de manera anterior, ¿no? A ti mismo. Así es. O sea, quedas automáticamente archivado. Así es. Pero también le autorizo yo a estas redes que hagan uso de alguna información, por ejemplo, para fines comerciales, que se las vendan algunas empresas, o que, por ejemplo, me moneticen en el sentido de que si a través de la información, de esa información, yo le di clic a algún servicio, ¿eso ya les traiga lana a ellos? Pues tiene que ver con lo que platicábamos acerca de las letras chiquitas, en muchos casos es factible y bueno, o sea, dependerá, digamos, de cada uno de los servicios, ¿no? Pero sabemos pues que en el caso de los grandes servicios, hablamos de Google, de Facebook, de Twitter, que son las herramientas que más utilizan las personas, pues sí se hace uso de ellos de esa manera. Sí, al final del día estas redes sociales necesitan algo de qué vivir, entonces el usuario es un consumidor de las mismas, pero quien realmente está patrocinando a estas compañías básicamente son todas estas empresas que deciden anunciarse con ellos y entonces lo que ellos van desarrollando es una inteligencia sobre el producto a través de la cual van a ponerte publicidad dirigida en base a las preferencias que ellos van buscando o identificando. Ahora, ¿eso es necesariamente, lo preguntaré en términos de buenos y malos, malo? Lo digo porque justo decía Gustavo el asunto de las cookies. Muchas veces justamente las cookies te ayudan a que no vuelvas a poner una palabra completa que ya buscaste o una búsqueda frecuente que tienes o algunos usuarios de cierta red que estás constantemente checando y que estás buscando en su momento. ¿Va por ahí o tendría que estar separado ese asunto? Todo depende de un factor clave y eso es la privacidad. ¿Qué tanta privacidad tú como usuario deseas tener? Si tú no lo deseas, siempre he dicho, entonces sí, vámonos a la letra chiquita, ¿no? Porque es importante que el usuario esté bien consciente de esos términos y condiciones. Y vamos a decir, ok, ya estoy en la red social demasiado tarde porque ya le di clic en el aceptar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hay unas herramientas en línea que nos ayudan también a identificar qué permisos les hemos dado a estas redes sociales. Y pueden ser desde cuestiones de publicidad hasta cuestiones de seguridad, ¿no? Porque al final del día, lo que queremos como usuarios es tener certeza de que nuestros datos personales no van a ser empleados con otro tipo de fines más allá de los que nosotros hemos aceptado. Ahora que tocas el asunto de seguridad, cuando creo una cuenta de Google, de Twitter, de Facebook o de alguna de estas transnacionales, ¿les autorizo que si hay cuestiones de seguridad sensibles en mi cuenta pueden ser susceptibles de ser revisadas, por ejemplo? Van a hacerlo y puedo 100% confirmar esto. Al final del día, aparte de lo que tú aceptes o des como consentimiento de usuario, también depende dónde esté la infraestructura de estos grandes gigantes hospedada. Es decir, si la mayoría está en los Estados Unidos, hay leyes de por medio que están respaldando. Y si se considera una amenaza de seguridad, entonces puede ser simplemente revisado sin ninguna autorización. Justamente por eso recordarán ustedes un caso bastante sonado, el de Snowden, que si mal no recuerdo lo que pugnaba era que los servidores estuvieran en aguas internacionales, que no fueran propiedad de nadie, para que no estuviera específicamente la ley de Estados Unidos sobre los datos en donde físicamente estaban los servidores, ¿no? Así es que el caso Snowden destapó pues prácticamente algo que ya se sabía pero que no era público, que es finalmente también no solo como empresas, sino también como algunos gobiernos del mundo, no todos, tienen sistemas de hipervigilancia para sus propios ciudadanos, para los que no son sus ciudadanos, con objetivos tales como es el argumento de la seguridad, ¿no? En la mayoría de estados, o sea, lo que se defiende es la seguridad y sin embargo también empieza una tendencia muy interesante a defender los derechos de privacidad de los propios ciudadanos o usuarios. Muy bien. De eso platicamos, si te parece, Gustavo, César, después de la pausa, del derecho que yo tengo a esa privacidad y el derecho que yo tengo, de acuerdo con las leyes que hoy rigen en México, de que el uso de mis datos personales, y eso incluye mi dirección IP, mi identidad y a lo mejor mi perfil comercial, pues no sea utilizado si no lo autoricé yo específicamente en un contrato.
La cosa es que, insistimos, luego resulta que a veces lo autorizamos y ni cuenta nos dimos. Vamos a la pausa, después de la pausa seguimos platicando acerca de estos temas aquí en Ángulos, no se vayan. Ante el incremento de usuarios y servicios en Internet, la Asociación de Maquinaria Informática, ACM por sus siglas en inglés, desde el 30 de noviembre del año 1988, conmemora el Día Internacional de la Seguridad Informática con el fin de hacer conciencia para que los usuarios de Internet mantengan segura su información personal. Pero, ¿cómo mantener en la confidencialidad nuestra información personal? El sitio web Merca 2.0 sugiere 5 aspectos importantes para tomar en cuenta. Por ejemplo, no aportar más datos de los necesarios. Verificar la legalidad de las tiendas online. Si emitimos información, verificar que lo hacemos de manera cifrada. No guardar contraseñas en equipos públicos, por ejemplo en un cibercafé. Y finalmente, leer las condiciones de los sitios web, o sea, leer las letras chiquitas. Y es que ese es el quid del asunto, ¿no? La verdad es que cuánta gente puede decir hoy que leyó completito el contrato, los términos y condiciones de Twitter o de Facebook cuando abrió su cuenta. A ver, ¿cuántos de nosotros lo leímos? Ay, hay una señora que sí. Pero ya, ¿no? La verdad es que es rarísimo que lo hagamos. Y un poco, se los pregunto, como truco, ¿no? Porque justo es tan largo y las letras son tan chiquitas que francamente nos da un poquito de flojera, ¿no? Así es. Y bueno, y aquí entra, digamos, como un gran debate, como te comentaba, es una tendencia muy interesante. Justo en Zapopan Lab hace un semestre organizamos una mesa de debate con Electronic Founder Foundation y Panopticon, que son 2 organizaciones a nivel mundial que están trabajando sobre una base de derechos normativos para la vigilancia de las comunicaciones y los derechos humanos. Entonces, en este gran debate que tenía, es muy interesante. Si usted se mete a Electronic Founder Foundation, es ewf.org, puede ver mucho del debate que se está construyendo acerca de cómo nosotros podemos no solo tomar en cuenta estas consideraciones de leer las letras chiquitas, sino también pedir a nuestros gobiernos que ejecuten leyes a favor de la privacidad, que es un derecho humano. Es un asunto, ¿no? En México, a ver, para empezar, la Internet como tal no está legislada de manera correcta. A veces solamente se menciona como de refilón, por ejemplo, solo por poner un caso de lo que estamos viviendo en las campañas y precampañas, Internet francamente no existe y ahí es donde hacen su agosto. Pero en otras cosas tampoco existe. Y en el caso específicamente del derecho a la privacidad, luego resulta que son los gobiernos los que violan ese derecho a la privacidad. Le comentaba a Gustavo antes de entrar a grabar que hay una discusión específicamente en Londres y en Gran Bretaña, en donde los ciudadanos organizados han obligado al gobierno a modificar el tiro de ciertas cámaras de seguridad en las calles, porque ese tiro alcanzaba a capturar parte de su ventana, por ejemplo, ya sea de la oficina, de la casa, etcétera, y eso viola el derecho a la privacidad. Pero además hay gente que ha demandado al gobierno porque es grabada permanentemente cuando ellos no lo han autorizado. Entonces, en este tipo de cosas, yo lo tengo que autorizar. Sí, al final de cuentas, tú como usuario tienes la elección. Y siempre es importante considerar sobre todo el manejo de sus datos y también vamos a pensar de una forma muy rápida sin necesidad de ser expertos. Esta empresa es americana, entonces sus servidores están en Estados Unidos y por ende se atañen a las leyes de Estados Unidos. Es importante verificar eso siempre antes de dar ese simple clic de aceptar. Y una vez, si estamos conscientes de ellos, hacerlo al menos de la mejor forma posible o informados al respecto. Yo lo que sí recomiendo es para aquellos usuarios que siempre quieran revisar sus datos, hay una iniciativa que se llama Do Not Track Me, está en la página donottrackme.org, en la que los usuarios simplemente descargan un plugin para su navegador y pueden revisar estas configuraciones en tiempo real y reciben un reporte en el cual ellos simplemente con un clic pueden habilitar o deshabilitar este tipo de acciones para precisamente, ya no podría llamarlo prevenir, pero sí tratar de detener básicamente el traqueo. Y tener conciencia de quién está quedándose con tus datos
y en todo caso pues tener alguna especie de perfil de para qué los está utilizando. Claro. ¿No? Ahora, por otra parte, luego también hay mucha gente muy paranoica en México y ya ven que Peña Nieto es un maldito que anda queriendo regular Internet y que nos espía a todos, ¿no? Por orden de Estados Unidos, por supuesto. Entonces, sí es así, en el sentido de, yo, por ejemplo, si pongo hoy renuncia a Peña Nieto o fue el Estado en el caso de los 43 o muere Gaviota, no sé, algo, me vuelve una amenaza nacional y por lo tanto soy susceptible de que me espíen y me sigan cada movimiento, desde el porno, como aquí nuestro productor, nuestro floor manager, hasta si fui a cierto restaurante y le di que me gusta en Foursquare. Como se trata de hashtags masivos, en realidad pues no representan ningún peligro y muchas veces tampoco ninguna vigilancia. Más bien, creo que si realmente actúan como mecanismos de seguridad, los estados pues tienen que tener otro tipo de referentes para poder iniciar una investigación, ¿no? O sea, en ese sentido, ni la paranoia. Ni la paranoia. O sea, no me debería sentir tan importante. Así es. ¿No? Porque luego hay mucha gente que sí así, yo que soy el estudiante de cierta prepa ya perdida en Tonalá que dijo Peña Nieto, me están siguiendo. No es así. Claro, lo cierto es que a muchos estados y a muchas empresas pues les gustaría tener quizá el control óptimo, ¿no? Aproximadamente de todos los perfiles, de todos los usuarios, de todos los ciudadanos. Y es que también ahora digamos, con este nuevo manejo de datos, con las nuevas tecnologías, con esto que llamamos Big Data, pues se han podido hacer cosas muy importantes para la humanidad, desde desentrañar el genoma humano, construir mapas de estrellas, desarrollar pues nuevas medicinas, nuevos medicamentos, y sin embargo también este tipo de tecnología se usa en relación a las tendencias que tenemos los seres humanos y cómo estas tendencias pueden estar a favor del propio mercado, ¿no? Y es ahí donde entra finalmente este derecho a la propia privacidad, que es un derecho que tenemos que trabajar y luchar. Si usted googlea por ahí, puede encontrar los principios de investigación, de seguridad y de derechos humanos en Electronic Frontier Foundation, y es un borrador muy interesante que propone que en cada nación se establezca de alguna manera o se traten de establecer principios para defender a los ciudadanos frente a empresas y frente a gobiernos en relación a su propia privacidad. Pero es que ya hemos hablado, por ejemplo, de empresas transnacionales que tienen su sede, ya lo decimos, en Estados Unidos. Estamos viendo algunas imágenes, por ejemplo, Yahoo, AOL, Facebook, Twitter, Google, etcétera. Pero pues hay empresas nacionales que también podrían estar haciendo uso de esos datos, quién sabe para qué. Por ejemplo, pues el hombre más rico del mundo tiene todos mis datos. Me tiene geolocalizado todo el tiempo a través del teléfono celular, pero además de lo que posteo a través de sus redes, ¿no? Hoy Carlos Slim puede saber exactamente dónde fui a comer, porque le di clic en Foursquare o simple y sencillamente porque contesté ahí una llamada. En ese sentido también, bueno, hay ciertas empresas que digamos serían como la cara, que son las que generan los contenidos o donde yo participo como integrante de una red social. Pero hay otras empresas que son los proveedores de los servicios que también tienen acceso a estos datos y son susceptibles de ser utilizados. Claro, va muy de la mano y al final de cuentas volvemos a este principio que yo diría reiterativo. Es importante siempre revisar los términos de uso porque un carrier X simplemente puede tomar la decisión llana y sencilla de decir voy a vender la geolocalización de mis usuarios a otras empresas y en base a ello, y si están cerca de cierta zona comercial, les voy a mandar anuncios. ¿Anuncios de qué forma? SMS, ¿qué tal? Campañas en WhatsApp. Empiezan a ocurrir una serie de cosas que a veces desconocemos como usuarios, donde hay una infraestructura tan grande y tan pesada que permite tener esa clase de datos en tiempo real. Entonces es importante regresar a los principios y sobre todo estar muy conscientes de qué grado de privacidad queremos tener en el hoy por hoy. Al final de cuentas, si estamos en línea, simplemente a partir de ese punto nos volvemos públicos. Y es algo muy interesante lo que dice César porque bueno, es nuestra elección. ¿Queremos tener cibervida o no queremos tener cibervida? Y si tenemos cibervida, pues yo creo que recordaré a Aristóteles cuando decía que el virtud es el punto medio. Tendríamos que buscar un punto medio entre qué tanto quiero dar a conocer pues mis propios datos y qué tanto no. Qué tanto publico en contenido cosas que debería publicar o que no debería publicar
qué cosas debería de publicar que a lo mejor no lo hago pues, probablemente en una reunión familiar o no lo hago en una reunión entre amigos, y qué cosas debería de guardarme, ¿no? Quizá desde ahí deberíamos de tomar conciencia para saber qué cibervida y qué debemos de publicar o no dentro de Internet. Muy bien, pues vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de estos asuntos que lo único que tratamos en este programa es de que se siembre conciencia y que cada quien tenga la conciencia de que está cediendo el uso de esos datos a través de estos términos y condiciones de muchos de los sitios que visitamos y que en todo caso podría estarse utilizando esa información sin nuestra autorización, como ha habido algunas investigaciones, pero en muchos casos, la gran mayoría de ellos, con nuestra autorización sin que lo sepamos o lo tengamos de consciente. Vamos a la pausa. Después de la pausa abordamos esto que está sucediendo en el mundo sobre el cobrar conciencia de esto, cómo hacer si en todo caso quiero borrar algún rastro, porque hay una cosa que es un debate bastante interesante en Europa que ya se está dando específicamente con Google, que es el derecho al olvido. Yo no quiero estar en Google, no quiero que me encuentren y tengo derecho a pedirle a Google que cierta información que yo no quiero que esté ahí, la quiten. De eso lo platicamos después de la pausa. No se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando con Gustavo Acosta y con César Veró acerca de los datos personales en Internet y qué se hace con esos datos personales. Y bueno, pues decíamos antes de la pausa que hay un debate bastante interesante en Europa porque ya ha habido algunas demandas ante tribunales en contra de Google, de gente que exige no aparecer en ese buscador, sobre todo porque lo que aparece en los casos en los que se han ganado las demandas es de gente que fue acusada de delitos de manera injusta y que en un tribunal, pues ya ven cómo son los medios de comunicación y cómo son los perfiles públicos. El escándalo se publica cuando es escándalo, pero muy rara vez se publica, sobre todo en países de este lado del charco, la resolución del juez y entonces queda que el que fue acusado es automáticamente culpable. En el caso de lo que han sido juicios que se le han ganado a Google para que borre de su algoritmo o al menos no los preferencie, en la información como principales resultados han sido gente que fue absuelta de delitos que fueron acusados ilegalmente, perdón, de manera no adecuada. Pero yo tengo derecho a que Google no me ande poniendo ahí o no ande poniendo cosas que no me gustaría que la gente viera. Híjole, es bien interesante porque al parecer el ser humano está desarrollando tecnocapacidades que utilizan, en este caso, pues las plataformas digitales para hacer extensivas cosas como la memoria, por ejemplo, ¿no? O para ponernos de acuerdo, o por ejemplo, para exteriorizar mi red social, aunque yo tengo una red social, digamos, de manera real, la exteriorizo en esta plataforma digital conocida como Facebook, ¿no? Y es muy interesante porque en Europa, pues estaba el otro argumento, ¿no? ¿Qué tanto derecho tienes a borrar de la conciencia colectiva, pues, esta información, ¿no? Y es muy interesante porque finalmente, si nos ponemos a pensar en un futuro, pues prácticamente estas plataformas parecen ser ya los monopolios de mucha de la información histórica que tendremos pues en años de la propia humanidad, ¿no? Y aquí también tiene que ver con qué tanto es pública o es privada una empresa, qué tanto una empresa se vuelve la acreedora de nuestra red social, ¿no? Hubo también una iniciativa donde otras redes sociales, en el caso era una demanda de Google contra Facebook, que pedía que abriera una especie de algoritmo también para que toda la red social, todos estos enlaces con mis amigos se pudieran pasar de manera automática a Google+, que es la plataforma, en este caso de Google. No ganaron la demanda, pero también abre un debate acerca de qué tanto estas empresas son dueñas de mi historia, son dueñas de mis redes sociales, de mis comentarios, etcétera, etcétera. De mis preferencias, de mis búsquedas. De todo. O hasta de la foto de mi casa. Sí. Sí, al final de cuentas, hoy por hoy la tecnología nos simplifica la vida, pero en ese proceso de simplificación lo único que ocurre es que estamos abriendo más y más las puertas. Un caso que yo creo que todos vivimos todos los días. Si usamos el navegador de Google, por ejemplo, dice, ok, voy a importar todos tus bookmarks y tu historial a la nube para que siempre esté disponible desde cualquier máquina en la que tú accedas. Ok, sí, pero también estamos dando
acceso a consultas por parte de ellos para entender preferencias, saber de nuestros gustos, y estamos haciendo eso, abrir la puerta de nuestra vida sin siquiera saberlo. Al final del día, la gente de repente quiere desconectarse en parte del proceso, pero vamos a un ejemplo de la vida real. ¿Tú cómo te desconectas del mundo? O sea, tienes que empezar a romper vínculos para que al final del día, entonces, tras un largo tiempo, porque no es un proceso de la noche a la mañana, puedas decir, ok, ciertas personas o cierto grupo de amigos ya no me conocen, así ocurre en línea. Va a ocurrir este periodo en el cual, hasta que se van rompiendo todos los vínculos, dejas de existir ahí. Pero mientras tanto, bienvenido al Internet. Complicadísimo. Y bienvenido en todo, ¿no? Porque platicamos el caso de Google Street View, que mucha gente está bien contenta porque todo el mundo la puede ver ahí, que iba caminando o estaba esperando el camión, ¿no? A las 6:29 ya fuera de la casa. Sí. Sí, el problema ahí es que, lo que comentábamos, se han dado demandas, sobre todo y mayormente en Europa, donde la gente dice, ok, pasaste, tomaste fotos de mi carro, me tomaste a mí, tomaste la foto de las placas también, y eso es un atentado en contra de mi privacidad. Y allá sobre todo que se impulsan en gran parte los derechos a la misma privacidad, que dicen, se ganan los casos en corte y forzan a las empresas a decir, remueve ese contenido. De repente, de hecho, pueden buscar calles en Europa, van a ver pedazos que ya están hasta cortados, están en blanco, precisamente porque lo único que tienen que hacer es remover la imagen. Y hasta que vuelve a pasar el famoso carrito, es hasta que se va a volver a completar el mapa. Órale. Bueno, también decir que todo esto es prácticamente estar en contra de la corriente, ¿no? Porque hoy lo masivo es que entre más público, más gente me vea, más empresas tengan acceso, etcétera, a mi información, pues más mejor, ¿no? Está más padre, lo asumimos así. Y además se ha creado toda una tendencia de la cultura del yo, ¿no? De la cultura del selfie, donde pues realmente tengo que existir, ¿no? Y tengo que ser visto y tengo que ser seguido. Y es algo muy interesante también que ha pasado, digamos, como tendencia a las nuevas generaciones, y de cómo estamos entendiendo un poco más el propio mundo, ¿no? Pero a mí me parece muy importante, ahorita platicabas del caso de Europa, sin embargo en México carecemos de legislación en un sentido o en otro. Es muy importante empezar primero a tomar conciencia, segundo ver cómo podemos aplicarlo para nuestra vida, hablamos de nosotros mismos o de nuestros hijos, cómo podemos, por ejemplo, educar, siempre se me ha hecho una gran pregunta, a nuestros hijos, digamos, en estos nuevos entornos, y tercero también discutir con la colectividad para ver si es factible empezar a generar normas, porque casi siempre estas son muy lentas, jurídicas que puedan aplicar en la ciudad, en el estado o en el país. Claro, es muy importante porque luego sucede que efectivamente hay maneras de entrar a la vida privada que uno no quiere hacer pública. Hay el caso de un empresario, evidentemente no diré el nombre, aquí de Jalisco, bastante pesadón, que pues más bien siempre toda su vida ha sido muy reservado y toda su familia se maneja siempre con guaruras, como con mucha prudencia, a distancia y todo, pero siempre su familia ha sido muy cuidada. Bueno, pues tiene un hijo que todo sube a Facebook. Cuando se van a andar en caballo en no sé qué club hípico de no sé dónde, cuando se van al yate en la Cerdeña en Italia, cuando se van tal. Y el papá lo que ve es pues un chavito tomando fotos, pero no sabe en realidad que incluso él, el papá, que siempre ha sido el reservado, está apareciendo, y también los guaruras, hasta el operativo de seguridad, digamos, en las redes. Entonces, nada más sembrar, tener conciencia, ¿no?, de lo que uno puede estar subiendo y para lo que puede servir esa información que uno está subiendo a las redes. Pues muchas gracias, César, muchas gracias, Gustavo, por platicar con nosotros acerca de estos temas, por sembrarnos la semillita y por supuesto buscaremos darle seguimiento desde la autoridad política, a ver quién sí le entiende este tema, porque uno no puede ni el voto electrónico. Echan el café encima, pero bueno, trataremos de buscar a alguien que le pueda entender estos temas en la Cámara local, en la Cámara federal o tal vez algún senador para darle seguimiento desde lo político, a ver qué se puede hacer y traducirlo a la ley. Pero por otra parte también quisiera no despedirnos sin decir rápidamente a la gente la referencia que tú decías de quien quiera más información y la misma que decía César para poder rastrear quién nos está utilizando. ¿Empezamos con la tuya? Si se quiere meter a la discusión mundial y quiere conocer un borrador acerca de una ley que se está proponiendo en cada uno de los países para mejorar la privacidad, vaya por favor a Electronic Frontier Foundation, SEWF.org, y podrá encontrar mucho más datos. Y en el caso, César, del sitio que decías. El que les recomendaba es donottrackme.org,
Básicamente ustedes descargan el plugin, es compatible con cualquier navegador, revisa sus configuraciones de seguridad y las mismas que ustedes tienen en las redes sociales. Muy bien. Pues muchas gracias a ambos por estar con nosotros y pues estaremos, por supuesto, muy al pendiente de las redes sociales y de lo que hagamos en Internet. Hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.